Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes con todo. Mi nombre es Miguel Ángel Viche Zapata. Soy alumno del CENATI. Curso el primer siglo de la carrera de refrigeración y climatización industrial. En esta oportunidad voy a exponer un trabajo entregable del área de física y química. Nos presentan dos situaciones. La situación número uno. En esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comuntec instalará 125 torres de comunicación en los distritos del Cusco. Para ello fue necesario transportar tubos de acero galvanizado de 8,5 pulgadas de diámetro desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servidor de un camión que demoró 9 horas 40 minutos en recorrer 513,3 kilómetros. Luego, con la ayuda de una carta geográfica nacional, se midió la distancia final geográfica entre las dos ciudades, siendo esta de 323 kilómetros. Aquí, como se puede apreciar en la imagen. Los datos que vamos a obtener de esta información es el diámetro externo simbolizado en DE, que viene a ser 8 pulgadas y media. Pulgadas se representa con abreviatura SIN. Tiempo se aprecia con la abreviatura T, 9 horas 40 minutos. La distancia, que viene a ser 513,3 kilómetros, y una distancia final que nos dan que es de 323 kilómetros. Analizar el punto número A. El punto A. Si el diámetro interno del tubo de acero galvanizado es de 197,5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? Para saber el espesor del tubo, aquí se aprecia una pequeña imagen donde se muestra el diámetro interno, donde se muestra el diámetro externo, la medida cuál va a ser el grosor del tubo o de la pared, o también esto, en otras palabras, que nos van a expresar qué es el espesor. Para hallar el espesor se tiene que aplicar una fórmula, que es esta. Espesor viene a ser igual a diámetro externo menos el diámetro interno sobre 2. Los datos que vamos a recopilar son diámetro externo 8,5 pulgadas, diámetro interno 197,5 milímetros, el espesor lo desconocemos. El primer paso que vamos a dar es convertir las 8 pulgadas y media a milímetros. Pulgadas de zinc. Bueno, a lo que lo convertimos, sabemos que una pulgada equivale a 25,4 milímetros, que nos va a dar como resultado. Aquí está la solución, nos da como resultado final de el diámetro externo de 215,9 milímetros. En el paso número 2 vamos a reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? De acuerdo a la fórmula del espesor para hallarlo. Reemplazamos. Espesor viene a ser igual a 215,9 milímetros, que es el diámetro externo, menos 107,5 milímetros, que es el diámetro interno, sobre 2, donde obtenemos un resultado de 9,2 milímetros. Este vendría a ser el espesor del tubo. Punto B. ¿Qué es el galvanizado y para qué se utiliza? El galvanizado es un proceso que consiste en la inmersión de piezas de acero o hierro en zinc fundido. ¿Para qué se utiliza esto? Para protegerla de la corrosión y potenciar su fortaleza mecánica a los golpes y a la abrasión, y de esta manera tengan mayor durabilidad. ¿Dónde se utiliza este proceso de galvanizado? Como ya lo sabemos, se utiliza en acero o hierro, y estas vienen a ser utilizadas en la aplicación de nuestro día a día. Ya pueden ser en construcción, puede ser en transporte, puede ser en electrónica, en diferentes puntos. Ahora vamos por el punto C. ¿Cuál fue la rapidez del camión? Para hallar la rapidez, aquí nos presentan una fórmula, que esta la hemos averiguado. Rapidez sabemos que es igual a distancia sobre tiempo. Rapidez se representa, esta es su representación, R minúscula, D minúscula y T. Los datos que obtenemos para hallar la rapidez, la distancia ya la sabemos, que es 513,3 kilómetros, que aquí está, ¿ve? 500,3 kilómetros. El tiempo, que son las 9 horas 40 minutos. Y la rapidez, que la desconocemos. El primer paso que vamos a hacer es convertir estos 40 minutos, todo convertirlo, las 9 horas 40 minutos, todo convertirlos a horas. Para ello aplicamos esta fórmula. 40 minutos viene a ser a una hora, equivale a 60 minutos, 1 sobre 60. Esto nos da como resultado 0,67 horas, que equivalen a los 40 minutos. Lo sumamos con las 9 horas y nos dan 9,67 horas. Y ahora que ya sabemos esto, ahora sí pasamos a reemplazar en la fórmula. Rapidez viene a ser igual a distancia sobre tiempo.
La distancia sabemos que es 513.3 kilómetros sobre 9.67 horas, que nos da como resultado 53.8 kilómetros sobre hora. Ahora vamos a hallar el punto D. ¿Cuál fue su velocidad media? Velocidad media. Para hallar la velocidad media utilizamos esta fórmula que viene a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Ahora vamos a obtener esos datos. Sabemos que la distancia final es de 323 kilómetros, que fue medido, esta distancia fue medido con una carta geográfica nacional. La distancia inicial, como sabemos por lógica, viene a ser 0. El tiempo final 9.67 horas y el tiempo inicial por lógica 0 también. Y la velocidad media que la desconocemos. Una vez obtenidos sus datos, vamos a reemplazar. Y al reemplazar, obtenemos como resultado 33.40 kilómetros sobre hora. Ya, hasta ahí hallamos el punto D. Ahora vamos al punto E. ¿La rapidez y la velocidad tienen el mismo resultado? Sustente su respuesta. Bueno, en mi opinión no tienen el mismo resultado, ya que rapidez es una magnitud escalar que representa una distancia recorrida por un cuerpo, por un objeto, en un tiempo determinado. Y la velocidad se refiere al intervalo de tiempo que le toma a este objeto desplazarse hacia una dirección determinada. Ahora pasamos a la situación número 2. La situación número 2 dice, en una de las camionetas de la empresa se va a trasladar 2 cajas con herramienta. La masa de cada caja con los materiales es de 315 kilogramos. Las 2 cajas se colocan en la parte trasera de la camioneta de 1.6 toneladas de masa como se muestra en la figura. El punto G es el centro de gravedad de la camioneta. Determinar las reacciones en las llantas traseras y determinar las reacciones en las llantas delanteras. Esta es la imagen que nos dan, estos son los datos que obtenemos. Ahora vamos a sacar los datos que nos dan la lectura, que son 35 kilómetros que pesa cada caja y las 1.26 toneladas, que es lo que pesa la camioneta. Esto, como se muestra en la figura, viene a ser el punto G. Ahí obtenemos 1.26. Ahora, el paso número que vamos a hacer es hallar el peso de cada caja, asimismo el de la camioneta. Y para hallar el peso, la fórmula para hallar el peso viene a ser igual, peso, abreviatura W, viene a ser igual a masa por gravedad. Ahora lo que hacemos, una vez que ya hemos tenido los datos, solo reemplazamos. Peso viene a ser igual a la masa de la caja, que viene a ser 315 kilogramos, por la gravedad. Gravedad que viene a hacer referencia a la gravedad que hay en la Tierra. La gravedad que hay acá en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al hacer esta operación nos va a arrojar 3087 newton. Esta es la simbolización que se le da cuando se multiplica masa por gravedad. El resultado lo arroja en newtons. Asimismo, aplicamos la misma fórmula para la camioneta, 1.26 toneladas por la gravedad, nos da como resultado 12.348 newtons. Ya, una vez que hemos hallado el peso de cada uno, les voy a presentar aquí unas fórmulas que vamos a utilizar para poder hallar las reacciones de cada llanta, de las llantas traseras y de las llantas delanteras. Sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria del... Perdón. Ya. Y aquí el último punto, sumatoria de movimiento con respecto a algún punto viene a ser igual a 0. De estas tres fórmulas solo vamos a utilizar dos. La sumatoria del movimiento con respecto a algún punto, que lo vamos a utilizar para hallar el punto número A, y la sumatoria de fuerzas en Y para el punto número B, que vienen a ser de la llanta delantera. Ya. Ahora, punto número A. Determinar las reacciones en las llantas traseras. Paso número 1. Determinar los resultados faltantes. Bueno, aquí vamos a determinar cada uno, vamos a dar valor a cada uno de los resultados. El de la fuerza de la primera caja, la fuerza va hacia abajo, la flecha va inclinada hacia abajo, que viene a ser de 3087 newton. La otra caja igualito, lo mismo. El punto G, que viene a ser el peso de la camioneta, también igualito va con una flecha hacia abajo, porque va a contrapeso, que viene a ser de 12.348 newton. Aquí vamos a tener dos reacciones, de las llantas traseras y las llantas delanteras. A las llantas traseras le vamos a poner reacción en A, y las llantas delanteras reacciones en B. Y el
la fuerza iría hacia arriba porque va por encima de la tierra. Y acá el punto número B igualito, la flecha hacia arriba porque va por encima del peso. Ya, ahora obtenemos este punto de 0.75 metros. Este resultado, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos al sumar la parte de arriba y restarle toda esta parte de abajo, que vienen a ser a 4,5 metros, menos la suma de estos 3 metros, de estos tres resultados, y obtenemos como resultado a 0.75 metros. Una vez obtenidos estos resultados, podemos pasar al siguiente paso. Pero antes debemos saber que cuando la flecha va hacia abajo, la fuerza hacia abajo, viene en sentido antihorario, siempre el número o el resultado va a ser positivo. Y cuando sea en sentido horario, el resultado va a ser negativo. Una vez estoy ya sabiendo esto, vamos a aplicar el paso número 2. Aplicamos las formas sumatorias de movimiento sobre respecto al punto B, a la reacción B. Vamos a aplicar la fórmula que viene a ser 3087 newton. Bien, vamos a tomar la primera caja, que es la primera fuerza. Vamos a tomar todas estas fuerzas hasta llegar hasta la reacción en B. Ya viene a ser a 3087 por 3000 por 3.75 metros, que viene a ser la suma de estos tres resultados hasta llegar a la reacción en B. Desde aquí se toman para acá. Todo esto, desde aquí hasta acá. Nada más. Menos la otra fuerza viene a ser la reacción en A que desconocemos por los 3 metros. Vamos a agarrar de la reacción en A hasta la reacción en B que da 3 metros. Se multiplica como la flecha va hacia arriba, que vendría a ser negativo. Lo ponemos con signo negativo y luego pasamos a la siguiente fuerza. Igualito 3087 newton, pero ya va a ser diferente, va a ser desde aquí hasta acá vienen a ser 2,5 metros. ¿Cómo obtengo esto? Restando los 2,8, que estamos en el mismo punto, desde los 2,8 menos el 0,75 que no lo queremos. Solo desde este punto hasta este punto y nos da como resultado 2,5 metros. Como va en sentido antihorario, va a ser positivo. Ahora pasamos al último punto que viene a ser el punto G. Igualito, hasta abajo sabemos que este resultado va a ser positivo. Entonces vamos a tomar el punto 12.348 newtons por, como ya tenemos aquí el resultado desde aquí para acá, que da 1,2 metros. Todo esto va a ser igual a 0. Ya resolvemos la operación. Sumamos, este que está negativo lo pasamos para acá con positivo, luego quedan los tres los dividimos con el resultado que nos da y obtenemos un resultado que la reacción en A de las llantas traseras va a ser de 10.907.28 newtons. La respuesta. Por las dos llantas traseras tendrán una reacción de 10.907.28 newton y por cada llanta tendrá, ¿cómo hacemos para hallar este resultado? Solo la dividimos entre las dos llantas porque tiene el carro una llanta acá y una llanta allá y nos da como resultado 5.453.64 newtons. Ya, hasta ahí hemos terminado con el punto número A de las llantas traseras. Ahora pasamos a determinar las reacciones en la llanta delantera. El paso número 1, aplicamos la fórmula. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Igualito, no olvidar esto, antihorario para abajo, flecha hacia abajo positivo y horario fuerza hacia arriba negativo. Lo único que hacemos va a ser reemplazar. Aplicamos las mismas fórmulas. Como ya sabemos, la primera fuerza de la caja, que es esto, todo esto lo vamos a sumar, van a ser fuerzas positivas y nos da como resultado esto que tenemos aquí, 18.522 newton, menos las fuerzas que van hacia arriba, que vienen a ser en sentido horario o negativo. Sumamos la reacción en A y la reacción en B. Como ya sabemos cuánto es la reacción en A, solo ponemos la reacción en A que viene a ser 10.907.28 newtons. El signo de la reacción en B, como está en negativo, pasa a positivo y restamos. Y nos da como resultado que vamos a tener 7.614.72 newton de la reacción de la llanta delantera. Y para hallar de cada uno, lo único que hacemos es dividir entre las dos llantas y nos da de cada llanta 3.807.36 newtons. Esa es mi explicación. Espero les sea de gran ayuda y muchas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.